Hoy, gracias a sus maravillosas recomendaciones, finalmente vamos a escuchar, reaccionar y analizar musicalmente a la canción de Ado que se llama Value, que le han recomendado muchísimo desde el primer análisis que hicimos de su interpretación de la canción Aishite, Aishite, Aishite. Y la canción Value dice de la siguiente manera. Bien, tuvo un comienzo bastante pop electrónico, ¿no? Como con esa variante. Y parece que describe una escala pentatónica. Todas las teclas negras del piano. Esto es desde ya una maravillosa composición porque fíjate cómo en una introducción tremendamente sencilla ya nos envuelve en este mood que vamos a ver qué nos depara, porque falta la maravillosa voz de Ado, por supuesto, recién han pasado unos segundos, pero desde ya te pido que cualquier otra recomendación al respecto la dejes escrita debajo en los comentarios y luego te voy a comentar por qué. Fíjate cuán abrasiva es esta maravillosa progresión de 3 acordes. Tiene 3 acordes y el último se duplica, es decir, en realidad serían 4 acordes, pero el último está hecho 2 veces para que abarque proporcionalmente esta dimensión de la primera estrofa de la canción. Fíjate, Si Mag 7, Sol menor 7, Re menor 7, y repite, maravilloso. Y fíjate que de fondo hay un sintetizador que está jugando todo el tiempo con la escala pentatónica. Recordemos que una escala pentatónica es simplemente una escala que tiene 5 notas. En el caso del piano es muy fácil de hacer porque las teclas negras naturalmente describen una escala pentatónica. Lo cual tiene mucho sentido que se haya elegido esta tonalidad para poder hacer uso de ellas. Y fíjate que con eso solo, simplemente una escala pentatónica descendente, ya te construyen automáticamente la introducción. Y fíjate que es una Ado muy pasiva en cuanto al uso de su voz. Está como siendo muy sutil. Todavía no ha encarado ninguno de esos gritos majestuosos que ya le conocemos por todos los análisis que tenemos sobre ella en el canal. ¿Y por qué te estoy pidiendo que recomiendes canciones de ella o interpretadas por ella debajo en los comentarios? Porque próximamente, en un par de semanas, por lo menos este video está siendo grabado el día 21 de julio, el próximo 15 de agosto, Ado viene por primera vez a la Argentina. Ha logrado hacer sold out del Movistar Arena. Son muchas localidades. Afortunadamente voy a estar presente allí para escucharla. No se va a poder generar contenido dentro del espectáculo porque, según tengo entendido, van a poner nuestros dispositivos celulares en una cajita para que no podamos grabar absolutamente nada. Pero bueno, luego les contaré mi experiencia al respecto, que seguramente será tremendamente positiva. Me gusta muchísimo cómo Ado trabaja con diferentes productores musicales y sin embargo cada uno de ellos pone su cuota de originalidad, de su personalidad, y así todo logra compatibilizar muy bien con lo que Ado interpreta en cada una de sus canciones, porque tengo entendido que la producción de la canción e incluso parte de la letra la hizo un productor también japonés. Si tenés información al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios, pero fíjate cómo Ado puede hacer propia cualquiera de sus canciones. De hecho, Aishite, 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 que es la primera canción que escuchamos interpretada por ella, es un cover y sin embargo tranquilamente podría pasar de largo eso y entender que es una canción de Ado por la cantidad de personalidad que le pone a cada una de sus interpretaciones. Y en esta sección parece que solamente hace 2 acordes y después vamos a hablar del uso de la síntesis que hacen en esta canción, que es muy interesante. Es una mezcla de The Warning, City Pop, japonés por supuesto, allá por los años 80, y un New Pop de alguna forma, ¿no? Porque tiene esta guitarra que está mezclando alguna distorsión, pero muy amena y que se escucha muy, muy bien tocada y que nos teletransporta automáticamente a esa clase de estéticas. Y digo que tiene una movida tipo The Warning, básicamente porque es una banda que tengo muy escuchada y hay algunas cosas que intuitivamente me llevan a pensar en eso, además de que es una voz femenina también la que está cantando, por supuesto, pero me refiero más a la cuestión de la producción en sí, musical.
Esto es muy interesante porque yo pensaba que este era el estribillo y sin embargo parece que va a expandirse todavía mucho más. Y fíjate cómo la propia progresión de acordes genera estas disonancias tan apelmazadas, porque vuelve a aparecer el acorde de Si Mag 7, que es este acorde tan yacero y a la vez tan etéreo, y luego un acorde en inversión, si mal no escucho, que es este Fa sostenido mayor 6, porque parece que aparece un Re sostenido por ahí, que si lo das vuelta termina siendo un Re menor, un Re sostenido menor 7, pero acá lo importante es que se escucha esa sonoridad, ese choque constante que lo hace disonante pero muy relajado a la vez, y la voz nasal de Ado que es tan característica que empezó a despegar con unos gritos y ahora parece que vamos a un segundo estribillo de alguna forma, o la segunda parte de este estribillo que es enorme aparentemente. Comentario aparte para la batería, fíjate que está muy comprimida, está muy ahí, muy encajonada y sin embargo suena muy potente. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares en la medida de lo posible para poder apreciar muchísimo mejor todas las cosas que van ocurriendo a lo largo de la canción y para que tengas una experiencia mucho más inmersiva sobre lo que estás escuchando. Más allá de los acordes, más allá de que digamos lo de la escala pentatónica y demás, hay mucho placer en escuchar naturalmente lo que ocurre en la producción musical de cualquier canción, pero en este caso, como estamos hablando particularmente de Ado, me parece que es necesario hacer una mención en particular al respecto. Y fíjate cómo salen del estribillo, hay una suerte de coda del estribillo que desemboca directamente nuevamente en la estrofa, pero se abre el panorama antes de volver a la estrofa. Y cómo cambia la batería por una variante más trapera, si se quiere, porque hay unos hi-hat ahí duplicándose que quedan maravillosos y que aparecen muy del costado derecho. Por eso es importante utilizar auriculares también, porque vas a ver que la producción musical no está encajonada todo en el medio. Todos los instrumentos no están en el medio, sino que aparece una guitarra por un lado, otra guitarra secundaria por el otro, un sintetizador bajo como si estuviera tocándose con un Moog por un lado, los sintetizadores más etéreos como si fueran unos pads o unas cuerdas sintéticas del otro lado, y la voz de Ado claramente al frente, y cuando se duplica o aparecen más de una Ado haciéndose coros a sí misma, ese panorama también se abre y eso es muy interesante de escuchar. Creo que esta es una canción muy valiosa, es muy interesante, tiene un año ya, de hecho, por lo que vi en YouTube, salió el 23 de febrero del 2024, el mismo día de mi cumpleaños, y recién ahora lo puedo hacer. Hubiera sido muy interesante hacerlo el mismo día. Pero bueno, acá estamos, no importa. Lo importante es que estas canciones, una vez que se gestan, quedan para la posteridad y podemos afortunadamente escucharlas la cantidad de veces que queramos. Me encantaría que dejes debajo en los comentarios cualquier otra recomendación al respecto. Si sos de Argentina y vas a ir a ver a Ado el próximo 15 de agosto, por favor también dejalo escrito para que podamos cruzarnos por ahí y saludarnos amablemente para compartir este mismo sentir por esta maravillosa artista japonesa que en mi caso particular he descubierto recientemente, hace un año, es bastante reciente, y casualidades de la vida, al año siguiente viene a mi país a tocar y cantar, y eso es maravilloso. La parte trapera. Fíjate cómo sale de la parte trapera, porque este es un interludio, como si fuera un nuevo puentecito para ingresar de nuevo al estribillo, pero este es un estribillo mucho más suave, porque está utilizando la misma progresión de acordes y demás. Algo que me llama poderosamente la atención es que todavía no ha modulado, es decir, no ha cambiado de tonalidad, y veremos si lo hace más adelante porque ya estamos ultimando los detalles de la canción. Así que avancemos un poquito más para ver si nos encontramos con algo nuevo en esta maravillosa canción de Ado que se llama Value, y que si sabes sobre qué trata, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios para que pueda enterarme y aquel que no lo sepa también pueda hacerlo. Creo que el dato fundamental con el que tenemos que quedarnos a la hora de escuchar Ado es el uso genial que hace de las dinámicas. Es algo que cuando uno empieza a estudiar música y se va desarrollando artísticamente a lo largo de su carrera, es algo en lo que termina trabajando mucho más que en otros aspectos, porque uno puede tocar técnicamente muy bien, pero si todo suena exactamente igual, pierde ese sentido de profesionalidad y de finura
estética que puede lograr, porque la música, como cualquier otro arte, tiene grados en el sentido de que no todo tiene que sonar igual de fuerte o igual de suave, sino que como la música intenta representar de alguna forma la vida humana no es una constante mesetosa, sino que tiene altibajos, momentos de muchísima tranquilidad y apacibles y momentos muy fuertes que necesitan rockear la vida. Y lo que hace Ado muy inteligentemente es contrastar esto, en partes suaves a veces cantar fuerte y en partes muy fuertes a nivel musical cantar mucho más suave o más habladamente, y eso hace que endulce nuestros oídos básicamente. Y todo esto es maravilloso. Estamos cerca del final de la canción. Como te dije antes, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además esos videos que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. La canción Value de Ado finaliza de la siguiente manera. Ado por Apple. Se ve que Apple era el productor musical. Fíjate que esto que es la coda, es la parte final de la canción que no necesariamente tiene que agregar información adicional, pero se utiliza muchas veces para darle un cierre a la pieza musical. Está utilizando la misma progresión de acordes que habíamos visto en las estrofas de esta maravillosa canción de Ado. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a esta eximia cantante japonesa. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.